Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues agradecer que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de interés, acompañado de Javier López y el doctor Nelson Balcázar, y de igual forma con un invitado o con un miembro más de la familia que presentaremos después de los caballeros. Darles buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, lunes, comenzando una semana, tenemos un programa con muchas informaciones y muchas preguntas esta noche. Así que bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches, Guillermo. Buenas noches al país, que noche tras noche pues, nos permite entrar a sus hogares. Hoy, como siempre, ya no un invitado, parte de la casa, que viene a darnos informaciones, análisis importantes para que el país lo vea de una forma más importante. Guillermo, te toca el honor de presentar. Así es, doctor. Agradecer, maestro Cándido Mercedes, por la oportunidad que siempre usted nos da de recibir sus cátedras, nosotros, y de igual manera transmitirla a nuestros amigos televidentes. Vamos a hablar con un profesional de la sociología, con una persona que tiene autoridad para hablar sobre el tema desde el punto de vista profesional. Vamos a hablar de economía electoral, de plutocracia y de igual manera del costo de la política partidista. Buenas noches, nuevamente, bienvenido, profesor. Muy buenas noches, Guillermo, don Nelson Balcázar y Javier López. Gracias por invitarme. El agradecimiento es nuestro, profesor. Vamos de inmediato a hablar sobre los temas que acabo de decir, y a manera de introducción quisiéramos escuchar de usted lo que es la economía electoral, la plutocracia y el costo de la política desde el punto de vista sociológico. Muy bien. Fíjense, economía electoral tiene que ver con las elecciones, el impacto que unas elecciones tienen en una sociedad. Y eso tiene que ver también, en gran medida, con los niveles de institucionalidad de ese país. Y cómo las elecciones pueden cambiar la economía en una situación determinada. Por ejemplo, si tú tienes un gobierno que, porque está en un proceso de elecciones, te cambia su política públicas, ahí hay esa economía electoral, va a incidir en la economía real como consecuencia de las elecciones. Si tú tienes un país que el déficit fiscal aumenta como consecuencia de las elecciones, para ese gobierno mantenerse en el poder, entonces eso es parte de la economía electoral merced a las elecciones. Verbigracia, por ejemplo, en el 2012, acuérdate que el presidente Leonel Fernández dijo en Nueva York, que se lo grabaron, que él tenía 40.000 millones para gastar en la campaña en favor de Danilo Medina. Pues en el 2012, el déficit fiscal más grande que ocurrió en República Dominicana, sin que hubiese crisis económica ni nada, fue en el 2012. Se gastaron 150.000 millones y eso llegó a 6 del Producto Bruto Interno como consecuencia de esas elecciones que impactaron a la economía. Acuérdate que Danilo Medina, por septiembre del 2012, dijo que había encontrado un ¿qué? Un maletín vacío. Un maletín vacío. Eso fue cómo las elecciones impactaron en la economía, en la sociedad dominicana en ese entonces. O sea, hay que ver todo eso. Pero ¿qué ocurre en República Dominicana? En República Dominicana hay lo que yo llamo la plutocracia. ¿Qué es la plutocracia? La autoridad del dinero. No de las ideas, no de las propuestas, sino de cómo el dinero se impone. Por ejemplo, oficialmente, de acuerdo a la ley 3318, artículo 42, tú te encuentras que un candidato a la presidencia puede gastar hasta 600 millones, el tope. ¿Por qué? Porque es 70 pesos por cada elector.
Al corte de la proclamación de la Junta Central Electoral estaba en 8.075.000. Pero acuérdense que el corte va a ser en abril del otro año. De allá para acá van a haber alrededor de 350.000 electores más. Eso redondea a 600 millones. Pero un candidato a senador en el Distrito Nacional puede gastar hasta 55 millones. El de Santiago, 54 millones. El de la provincia de Santo Domingo puede gastar hasta 109 millones de pesos. Cada candidato. Dice que esta hora gastó 160 millones de pesos. Eso es lo oficial. Pero acuérdense que aquí es lo que yo llamo una economía sumergida y una economía subterránea. Cándido, ¿qué es la economía sumergida? La economía sumergida es la economía ilícita, merced al narcotráfico, el lavado y la corrupción administrativa. La economía subterránea es la economía informal. ¿Qué ocurre? Que el 57% de los empleos en República Dominicana son informales. La mayoría de las empresas nuestras son informales. Ustedes que saben más que yo, y usted que es abogado, la tasa de bancarización aquí es muy baja todavía. Aquí todo es con dinero. Cuando un partido monta 20 guaguas, que le da 500 y un pollo a cada militante de eso, o a cada gente que monta, eso no se registra en República Dominicana. Eso no se registra, para que ustedes sepan. El costo aquí es demasiado alto. Pero hay 3 elementos que son ejes transversales del costo de la política. El costo de la política per se, que aquí es muy alto. Pero la duración. Bien. Cándido Mercedes, oigan, yo hice el trabajo ya en América Latina. El promedio de días de campaña electoral, promedio, es 69. El máximo es 120 días. Oficial. Oficiales. Y hay países que 30 días. Veamos si es verdad. Argentina, que tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados y 42 millones de habitantes, es 35 días la campaña. Chile es 30 días. Chile tiene 20 millones de habitantes y 756.000 kilómetros cuadrados. Colombia es 90 días y Colombia tiene 1.141.000 kilómetros cuadrados y 52 millones de habitantes. México tiene 126 millones de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados y son 120 días. República Dominicana no estaba regulado. Finalmente lo regulan, pero ¿tú sabes cuántos son? Duración. 6 meses. Oficial. No, 10 meses. ¿Por qué? Porque la precampaña comenzó el 2 de julio. Termina en octubre, pero en octubre ¿qué comienza? La campaña. ¿Hasta cuándo? Hasta agosto, hasta mayo. Hasta el 17 de mayo, porque se prohíbe 2 días antes hacer campaña. Están mirando. Igual a las Pero municipales. veamos, señores, lo grande. Las elecciones, ¿cuándo es la elección en España? El 23. 23 de ¿Cuándo se abrió la campaña? El 9 de julio. 3 semanas de campaña. Para que ustedes entiendan cómo es que nosotros, como sociedad civil, ustedes los comunicadores, tenemos que empujar a que este país. Ahora bien, tú encuentras en América Latina que casi las leyes son homogéneas en términos de control, fiscalización, supervisión y todo. Pero es la rigurosidad con que se implementan en esos países. Ahí vamos, porque usted decía, profesor, ahora mismo que la campaña empezó el 2 de junio, ¿verdad? Oficialmente. De julio, perdón. Oficialmente, pero ya tiene Exacto. 3 años. Así es. ¿Y cómo se entiende que nuestros congresistas, los políticos, apliquen la ley, confeccionen una ley, pero entonces lo diga al revés, y no la apliquen o permitan que se Muy aplique? bien, porque esas leyes la hicieron los congresistas, que son los actores políticos de los partidos. Primero la hacen muy cara, acuérdense, 70 pesos por cada elector presidencial, 60 pesos por cada senador, 60 pesos por cada diputado, 50 por alcalde, 25 pesos por regidores. Es cara, es cara. Entonces, ¿cómo se explica? Lo que pasa es que muchos de los países de América Latina fueron haciendo sus normas, sus leyes, alrededor de una construcción de regulación del Estado. República Dominicana lo fue haciendo, pero la cultura política se ha seguido imponiendo.
La élite política nuestra dice, lo hacemos la ley, pero no lo acatamos. Se acata, pero no se cumple. Hay un divorcio entre la cultura política de los años 70, 80, siguen haciendo lo mismo, aunque tenemos legislaciones modernas. Eso es lo que ocurre. Mírenlo ahí. ¿Qué dice el artículo 42 de la ley 3318? Página 37. Mire a ver, para que usted vea. Vamos a compartírselo, maestro. Sí. El artículo, usted dice 44, ¿verdad? 44, ¿qué dice? Correcto. Y sus numerales. No fue 42. Ese solo, nada. Bueno, Sí, el los artículo numerales. 44 de la ley Oigan bien eso. 318 de partidos y agrupaciones y movimientos políticos dice lo siguiente. Dice propaganda prohibida en el periodo de pre-campaña. Durante el periodo de pre-campaña o campaña interna queda prohibido. Primero, la pintura en las calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública con los colores, emblemas y símbolos del candidato o del partido, agrupación o movimiento político que lo sustenta. El numeral 2 dice lo siguiente: los afiches, vallas, cruzacalles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlante, o sea, discolay, y cualquier otro medio de publicidad partidaria que no coloque o que no se coloque acorde con lo establecido en la presente ley o que no se coloque en los locales de los partidos o agrupaciones o movimientos políticos. El tercero, el uso de pintura o afiches no removibles, a menos que se coloquen en los locales o propiedades de los partidos o movimientos o agrupaciones políticas. El cuarto, toda propaganda política que se fundamente hasta referencia o pueda percibirse de manera negativa, irrespetuosa o contraria a los principios, costumbres y valores culturales de la comunidad local, regional o nacional en el orden religioso, racial, de preferencia sexual o de cualquier otra naturaleza que devenga las buenas Ya no me costumbres. lea más. Vaya buscando el 78, numeral 8. ¿Qué dice el artículo 179 de la ley 2023? Prohibición de propaganda. No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del periodo electoral definido por esta ley. Ya está bien, ya está ahí. ¿Vieron? ¿En qué que estamos? En precampaña. ¿Qué es la precampaña? La precampaña es que los candidatos de los partidos pueden realizar campaña interna en el que ustedes son del partido y yo lo motivo para que ustedes me apoyen. Porque yo soy precandidato de mi partido. Yo no soy precandidato, yo no soy candidato. Precandidato. En octubre que se definen los candidatos. Por tanto, toda esa valla que ustedes ven, todo eso es ilegal. Toda esa valla que ustedes ven, todos esos anuncios por televisión, eso es ilegal. Todo eso es ilegal. Y los partidos lo saben. Si tú andas del país, usted que anda mucho, yo estaba en Bávaro, y desde aquí hasta Bávaro yo me encontré que estaba la carretera está llena de vallas. Pero vamos a dejarle, profesor, una pregunta en el aire para cumplir con nuestros primeros compromisos comerciales. ¿Por qué la Junta no actúa en función de las sanciones a aquellos partidos políticos que incumplen y candidatos esas disposiciones? Y lo dice la ley 78, numeral 8. Bien, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos con el profesor Cándido Mercedes, sociólogo, analizando el tema de la economía electoral, la plutocracia y de igual forma el costo de la política. Y habíamos dejado una pregunta, profesor, en el aire, ¿por qué en función de esas violaciones a la propia ley que usted acaba de mencionar, por qué el organismo, diríamos, regulador no actúa en consecuencia? Entonces, yo voy a comenzar respondiéndote con el artículo 78, numeral 8. Búsquelo para que usted vea. Vamos a ver. 78, numeral 8, donde dice explícitamente que la Junta es la responsable de hacer cumplir eso. Mire, muy bien, el 8 dice, los aspirantes que inicien su campaña antes de tiempo oficial
de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. O sea, la Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir estas disposiciones. Entonces, ese es mi papel, junto con ustedes. Visibilizar eso y decirle a la Junta, jueguen su papel. Su papel es regular, controlar, fiscalizar, supervisar todo el proceso de la campaña electoral y lo que te diga la ley. Eso es su papel. Pero, don Cándido. Ahora, los partidos políticos creen que la Junta tiene que consensuar con ellos, más allá por encima de la ley. La Junta sí puede consensuar con ellos, pero siempre que sea en el marco de la normativa. Señores, que no, el imperio de la ley, miren que, ¿por qué nuestro país estaba con tanta falencia institucional? Porque tenía las normas, pero no se aplican. Falta de institucionalidad. Y cuando tú tienes las normas y no las aplicas en la práctica. Entonces, si la Junta no lo aplica, hay un vacío. Don Cándido, ¿cómo puede la Junta aplicar la ley como quisiéramos nosotros y ustedes cuando el principal violador es el partido de gobierno? Porque si usted recorre el país, como usted fue a Bávaro, vio cuánta valla hay proclamando la reelección del presidente Abinader. Sin embargo, la mayoría de los otros, vamos a decir, los otros dos partidos de oposición, la mayoría de sus reuniones son bajo techo y la ley lo permite. En este caso, yo lo estoy condenando a todos, sobre todo a los tres grandes. Bueno, pero el partido de gobierno debiera dar el principal ejemplo a seguir. Debería, supóngase que sí que debería dar, pero en los tres, porque ¿quiénes son los que están haciendo más mítines? El PLD. ¿Quiénes son los que más vallas tienen? El PLD. Yo le encontré 5 vallas por una de ese señor que se llama Miguel Vargas, de Súmate. Y 5 vallas por Abel y una de Leonel. Para que vea, es de 5-1. Y la de Leonel dice, inscríbete por los 2 millones. Eso lo permite la ley electoral, le inscriben. Eso es trampa que hacen los actores políticos. Eso es subliminal. Eso es, usted sabe es que subliminal, eso está, pero la ley lo permite porque lo que está instando a una población a que se inscriban. Eso es tigueraje político. Usted lo sabe, como el PLD que hizo la consulta y fue una primaria que hizo. Eso es tigueraje. Pero los tres hay que condenar. Como nosotros tenemos que, uno de los pocos países de América Latina que no limita lo que se llama la promoción publicitaria del gobierno, es la nuestra. No existe en la ley. Cuando se haga una ley nueva, hay que hacerlo. Por ejemplo, hay países como México que desde que convocan a elecciones, en esos 4 meses no puede haber publicidad promocionando al gobierno. Sobre todo si ese presidente se quiere reelegir. ¿Me entiendes? Porque hay promoción pública a favor del gobierno. Pero ¿qué hace una institución como Agricultura promocionándose qué? ¿Qué vende Agricultura? Eso es lo que yo le digo, que eso, pero ¿qué ocurre? Que no está prohibido. Ahora, para una mejor calidad de la democracia, eso tendrá que estar prohibido, sobre todo si el candidato está en la reelección por lo menos 6 meses antes de las elecciones. ¿Va entendiendo? Porque eso repercute, esa promoción de política. Entonces, es que cada quien juegue su papel, es el imperio de la ley. ¿Por qué la sociedad dominicana se vio en una anomia institucional? Porque no había consecuencias de todo lo que pasaba. Y acuérdese que si yo veo que usted está haciendo lo mal hecho, de cada 100 personas normales que ven cosas mal hechas y a los que la están haciendo mal hecha no se le castiga, 90 van a copiarte. 90 van a copiar esos mal hechos de cada 100. Y eso es lo que ocurre en República Dominicana. Tenemos que algún día dar un golpe de timón, pero ustedes tienen que visibilizarlo, eso está mal hecho. Y ahora acaba de decir la alcaldesa del distrito que le va a dar una semana para que quiten. La gente dirá, pero muy tarde. Bueno, a veces estamos en una crisis tan grande que a veces es mejor decir, más vale tarde que. Pero la alcaldesa puso una valla en Santiago apoyando la reelección. Muy mal hecho. Pero a eso que venimos, de atacar todos los mal hechos, sea quien sea. No importa el color. Pero, Cándido, hay un eso es lo que le da a usted que la credibilidad, la confianza, ser coherente. Claro.
Y el que está arriba es el primero que tiene que darle el Que ejemplo. da el ejemplo. Pero Es como usted. ¿Cómo usted le dice a un hijo que no fume y usted le dice, préndeme el cigarrillo? Pero Cándido, hay un detalle. Es eso. Se criticó en los 20 años del PLD el gasto en la propaganda, el gasto fuera de todos los sentidos de la palabra, en instituciones del Estado, con sus bocinas y todo lo demás. Se criticó todos los partidos políticos. Sin embargo, cuando se llega al poder, este partido que está en el poder ya está superando los gastos en campaña y no en campaña institucionalmente que los otros, que lo que se criticó. Está gastando mucho, pero no a los niveles del PLD, no a los niveles de Danilo Medina. Bueno, dijo Participación Ciudadana que ya le estaba pasando. No. Porque tú tienes que ver lo que se llama el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo 6.000 millones hoy que 5.500 millones hace 4 o 5 años. Cuando tú pones valor del dinero en el tiempo, esos 5.500 te llegan a 8.000. ¿Va entendiendo? Fue en términos absolutos, pero no en términos relativos. Pero como quiere mucho. Ahora, ¿qué uno abogaría? Yo he visto anuncios del gobierno de los niños que hay que vacunarse a los 3 meses tal vacuna, a los 6 meses, bien. Cuando el cólera, señor, el cólera, bien. Eso se llama publicidad del infantil también. Exacto, muy bien. publicidad institucional. Pero no ese señor que estaba en la carretera Duarte cada un segundo un anuncio. ¿Me entiendes? O, por ejemplo... Ni pasaporte. ¿Qué tiene que publicitar pasaporte? O Alfredo Pacheco, cada un minuto, un anuncio en televisión en la Cámara de Diputados. Eso no tiene sentido, eso es gasto. ¿Qué vende la Cámara de Diputados? Que tú me dices que... Pero hay programas que cada 2 minutos que tiene anuncios. Puede llevar una campaña de orientación a la ciudadanía para que... El papel de la Cámara de Diputados es que y todo. Exacto, que la sociedad misma puede llevar. A cada rato, oye, es una presencia sistemática. Eso es tú haciendo una campaña tuya, institucional, con el dinero público. Profesor, ¿y el financiamiento de los partidos políticos? Eso usted no lo va a ver en ninguna sociedad organizada, para que usted lo entienda. Y nosotros tenemos, señores, nosotros somos un país de ingreso medio alto. Nosotros deberíamos institucionalmente ser una democracia más Participativa. Más halagüeña de la que tenemos, honestamente. En función de que somos la 7ª economía de América Latina, de 33 países, don Nelson. O sea, pero sin embargo, nuestras acciones y decisiones de los actores políticos no va consona con los niveles de la sociedad que tenemos. Ahora, en gran medida, ¿quiénes tienen la culpa? Los actores empresariales y parte de la sociedad que creen y le permiten a los políticos hacer y deshacer como que les dé la gana, como que ellos son los dueños del país. ¿Y le financian? Ya no. Bueno, ya no. Bueno, dígale, Es profesor. más, mírelo ahí. Haga un observatorio de todos los programas de República Dominicana. Y no ahora, porque ahora se supone que, entre comillas, es más válido. Y usted se va a encontrar programas que de 20 gente que invitaron en el mes, 17 fueron actores políticos. Aquí no te invitan sociólogos. Aquí pocas veces los economistas que más invitan no invitan psicólogos muy buenos que hay, psiquiatras muy buenos, una sociedad que está en descalabro social o en descomposición. Usted no ve, pero aquí ha aumentado la ansiedad, la angustia, el estrés, los suicidios. Una sociedad sumamente violenta, pero tú no ves profesionales. Y aquí hay profesionales en las universidades altamente capaces. ¿Pero qué llevamos en los programas? En el 98% de los casos. Político. Es político, pero si tú me dices, bueno, político, Hugo Tolentino Díaz, por decir algo, Tirso Mejía Ricard, por decirle algo, Alburquerque, Rafael, uno de los mejores jurislaboristas de América Latina, porque hay que darle al César lo que es del César. Inclusive Ramón es muy buen ingeniero, Alburquerque. ¿No? Ramón Alburquerque, supóngase. Sí, pero no basta que tú seas brillante, talentoso, se necesita mucha inteligencia emocional, porque no es eso nada más. Con el talento no se llega nada más. Hoy en día, yo escribí un artículo que se llama Neurociencia,
Policrisis, Bueno, talento y la clase política. Podemos consultar a la joven aquella. Neurociencia. Sí, porque como la neurociencia te permite, coño, y frente a esta clase política que tenemos, ¿qué es lo que está pasando? Es todo eso que voy a explicar. Profesor, entonces, el financiamiento por parte del Estado Dominicano, del presupuesto nacional a los partidos políticos, ¿usted entiende que hay que revisarlo o está bien de la forma que se está haciendo? Tenemos que, la sociedad dominicana tiene que reunirse. ¿Sabes cuántos millones le ha dado el pueblo dominicano a los partidos políticos desde el 1998 a esta fecha? 22.790 millones, 221 mil pesos. Pero se hizo con la idea de que los actores políticos fueran más independientes de quién, del sector empresarial, para no tomar dinero del al sector narcotráfico empresarial. también y de una serie de cosas más. Y hoy entonces cogen dinero del Estado oficial, cogen dinero al sector privado empresarial, que está prohibido en la ley, está prohibido en la ley, cogen dinero individuales porque se les permite que tú puedas darle un 1% de lo que dice el tope a un candidato. Y cogen dinero de narcotráfico, del lavado y de la corrupción administrativa, porque eso que ustedes ven de Calamal es una prueba de eso. Calamal es la prueba de cómo dinero del Estado buscado de manera ilícita para una campaña electoral. Eso es corrupción administrativa. Entonces, eso vamos a tener. Yo soy partidario de que a los partidos le den dinero solamente en el periodo electoral y no permanente. ¿Por qué? Porque los partidos tan pronto se les comenzó a dar dinero público, se desconectaron de la sociedad, de la ciudadanía. ¿Acaso no hacían ellos rifa? No hacían que el mes, no hacía el PLD esfuerzo concentrado, no vendía periódicos y revistas, no hacían fiesta, no hacían telemaratón, no tenían cotizantes, no rifaban carros. Eso fue antes de llegar al gobierno. Todo eso se hacía en los partidos, todo antes del 98. Y entonces tenían que tener una vinculación con la ciudadanía. Yo te vendía a ti que te conocía. Yo tenía en el PLD como 20 cotizantes y yo tenía que dar ese dinero para el partido. Yo vendía periódicos y yo tenía que dárselo al partido. Y las revistas. La revista. Todo eso, había una vinculación. Yo creo que te llegué a vender a ti periódicos también. Profesor, es así eso. es, profesor, con la anuencia suya, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con el profesor sociólogo Cándido Mercedes. Diversifica tu portafolio de inversiones. Invierte en el sur de la Florida. Contamos con un equipo de profesionales para ayudarte y asesorarte en todo el proceso de compra de propiedades de inversión y nuevos proyectos en construcción. Además, contamos con un programa de financiamientos para extranjeros. Contáctame y con gusto te ayudamos.
Muy bien, continuamos con el profesor Cándido Mercedes analizando todo este tema de la ley de partidos políticos y régimen electoral, todos estos temas que están en boga en estos momentos. Doctor, adelante. Don Cándido, a mí me gustaría conocer su opinión respecto a hasta dónde están permitidas en estos momentos las encuestas y cuál es la credibilidad, no de una en específica, sino que puedan tener las encuestas en estos momentos. Mire, todas las firmas encuestadoras tienen que registrarse en la Junta Central Electoral. Y tienen que decir la base de cómo hicieron las encuestas, todo eso cada vez que la hacen. Eso no se cumple en República Dominicana. Incluso yo he visto firmas encuestadoras que cuando tú buscas todo no tienen dirección. Pero hay periódicos que se han hecho eco de esa encuesta. Si yo fuera dueño de un medio y yo veo una encuesta y no veo ni dónde tiene dirección ni nada, eso es una encuesta con un signo de interrogación muy grande. ¿En cuál encuesta yo creo? Encuesta, le voy a decir 3 así rápido. Por ejemplo, Penn & Short, que ha venido trabajando desde los años 87, que la dirige Bernardo Vega, y siempre para un medios. Gallup, desde el 1990, ahora está con RCC Media, antes era con el periódico Hoy, pero nunca ha fallado. Yo las tengo todas, nunca ha fallado. Rafael Acevedo. Sí, Rafael Acevedo. Porque hay hombres que se convierten en instituciones. Es uno de los hombres más serios que yo he visto en mi vida. Si usted me pregunta, Cándido, más serio que tú, y mire que yo creo que soy serio, pero ese es más serio que yo. Si mañana viene Greenberg, supóngase, y le hace un estudio para el periódico Diario Libre, yo creo creería en eso. Claro, yo la leo también, ¿me entiendes? Bien, con ojo avisor. Todo eso, pero hay empresas que, este es el momento de ellas, de Zafra, y hay empresas que usted le dice, mira, yo aquí tengo tantos millones, yo quiero que tú me pongas tanto. Y hay empresas que se prestan a eso. No es que no tengan competencia técnica. Ellos están vendiendo un producto. Sí, pero que ahí es que viene la ética. Pues no tienen ética. Entonces, ese es el gran daño. En otros países, por ejemplo, cuando una encuestadora se te equivoca con 20 puntos, como yo he visto algunas, que ya sacaron la cara ahora como que no pasó nada, por eso hay que darle seguimiento. Y ustedes no se lo dejen a los sociólogos. Por ejemplo, en el 2020 yo le di seguimiento a 47 estudios de opinión pública, 23 firmas en el 2020, todas las registré. Y después, comparada con los resultados, ¿qué pasó? Y ahora lo voy a hacer a partir del mes de octubre. Y en función de ese análisis es que usted asevera que hay 3 encuestas que han dado una... No, hay una que no ha resurgido de nuevo, pero que fue la que más acertó en 100%. Gaviria, algo así se llama. Gaviria. Ajá. Era nueva y bla. Pero Centro Económico del Cibao también acertó en el 2020. Galo acertó y Gaviria. Penn & Short tuvo una desviación. Porque acuérdense que siempre las encuestas es más o menos el margen de error. Por 2 puntos no quedó dentro de su margen. Pero quedó dentro del margen de error. No, quedó un poquito fuera. Ok. Pero hay que quedaron con 20 puntos fuera, ¿me entiendes? Sí. Ahí tú te das cuenta que esas fueron auspiciadas como estrategia de propaganda política. Yo no entiendo cómo hay gente que creen en Dios, hacen algo mal hecho, algo que es mentira, algo que es manipulación grosera y vulgar, y van a misa. Eso yo no lo voy a entender. Porque van a buscar el perdón. No, es que eso no se hace. Yo me encontré con un todo el presidente dinero de la Junta en misa. Sí, todo el dinero no se gana. ¿Qué? Un presidente Y uno de los Junta. graves problemas de la sociedad dominicana es Muy ese. cristiano él.
Hay una profunda crisis ética, crisis moral. Por eso y le he insistido siempre a ustedes, nosotros somos de los países de América Latina con el mayor grado de fraude social. Aquí lo mal hecho se normatizó como una cultura normal. Léanse ese libro de La Rosa, Noel de la Rosa, que se llama La Mentira, un profesor de la UAS, psicólogo. Sí, Noel. Está bien, muy bueno. Entonces, eso tenemos que corregir. Profesor, Pero entonces mira qué es lo que está pasando aquí. Aquí el gran daño es la mercantilización de la política. Es una realidad. Y la mercantilización, el mercado electoral, el campo electoral, cómo queda dañado. Por eso uno aboga que cada día más la economía dominicana se fortalezca, se vaya desarrollando el sector privado. Porque tú dices, pero ven acá, ¿cómo es posible, según Latinobarómetro, que los partidos políticos tengan una percepción de 24 de 100? Sin embargo, la gente se moviliza. Porque nosotros tenemos el 34% de los empleos formales de República Dominicana son de la administración pública. Nosotros 600,000 y pico o 700. Tenemos 757.823 empleados públicos. Pero si tú le sumas eso a 2 o 3 millones de tarjetas Supérate, si tú le sumas todos los pensionados y jubilados del Estado, aquí de los 11 millones, alrededor de 4 millones están viviendo directamente del Estado. Eso no sucede en sociedades. Unos viviendo y otros mal viviendo, porque con una tarjeta dependen del Estado, no viviendo, dependiendo del Estado. Ahora, Cándido, pero ¿cuál es la solución al O sea, tema más de del los 40% de la población dominicana depende de alguna u otra manera del Estado. Y el Estado todavía sigue dando pensiones a gente que nunca ha trabajado en el Estado. Eso no está bien, porque después que usted se sacrifica, usted, 20, 25, 30 años para obtener una pensión, no es justo que a una figura pública, para no decir un artista ni nada de eso, Que ni lo necesitan. le den una pensión de 100,000 pesos. Eso está muy mal. Eso es lo que se llama violencia institucional. Apréndanse eso. Cómo desde el Estado se propicia de manera grosera la desigualdad. Gente que nunca trabajaron para el Estado, que fue privado. Y de buena primera le dan 100,000, 150,000 pesos mensuales. Y gente que se pasaron 40 años trabajando en el Estado, tienen que de tripa corazón a veces le dan 10,000 y 15,000 pesos. Profesor, con la anuencia suya, vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. ¿Conoces el proceso de cómo invertir en la Florida? Las oportunidades de inversión y las mejores ciudades para invertir en el estado de la Florida. Programas de financiamiento para inversionistas extranjeros disponibles. Para esto y otros temas más, agenda tu cita para este mes de julio, que estaremos brindando de manera gratuita asesoría vía Zoom y de manera presencial los días 26 y 27 que estaremos en Santo Domingo. Agenda tu cita ya. Contáctame por WhatsApp al 305-439-1837 o en mis redes sociales @Nancy Tejeda Realtor, tu asesora inmobiliaria. Muy bien, continuamos ya en esta parte final con el profesor Cándido Mercedes. Javier, adelante. Así es. Cándido, estamos hablando de los gastos, de la ayuda, de lo que se le ha dado a los diferentes partidos políticos en los últimos 20 años. No hay leyes y más leyes y más leyes, y sin embargo, los partidos siguen desbandados. ¿Cuál es la solución definitiva para que los partidos políticos se ajusten a las leyes? Primero, establecer el imperio de la ley. Dentro de 2 o 3 años, modificar esas leyes y a ponerlas mucho más modernas. Ver cómo, cuando haya una reforma constitucional, establecer el 45% y no el 50+1. Por ejemplo, si yo soy candidato al partido X
y saco 45, pero te llevé 10 a ti, ya. Cándido, ¿y por qué es eso? Para ver si reducimos los partidos LAPA. ¿Qué es el partido LAPA? Aquí, en los últimos 30 años, no ha desaparecido un partido, al contrario, cada 4 años hay más partidos, ya hay como 35. Eso se llaman bisagra también. Bisagra, el APA, que hay que decirle. Entonces, esos partidos, si ustedes miran ahí, en uno de esos escritos, en el 2020 no llegaron a un 1%, pero están ahí. Y ahora que llegó el momento de la zafra, ahora ellos se hacen así, se ponen como grandote, porque todo el mundo lo está llamando. Los 3 grandes lo están negociando. ¿Y qué importancia tiene? Tiene, porque la mitad más 1. Yo le digo a la gente, el PRM sacó 44.5, pero ganó 44.5 en el 2020, más los 8 que le dieron esos 7 partidos LAPA. Pero a la hora que el 45 o el 40, si yo le llevo el 10% a usted y ya, la necesidad de hacer la alianza disminuyen y esos partidos se pierden en el tiempo. ¿Me entendió? Que deben desaparecer. Deben desaparecer. Yo le digo que hay una correlación. A más partidos políticos, más debilidad institucional y más se vive de la política en ese país. ¿Cuántos partidos tiene Haití? 105. ¿Cuántos partidos tiene España? Que hay elecciones ahora, el 23. 105 partidos Haití. Pero nosotros tenemos casi 40 ya. Reconocidos. Y faltan por reconocer. Sin los movimientos, sin los movimientos y agrupaciones políticas, que habían 104 según la Junta. En España son 6 partidos que van a elecciones. En Francia más o menos 5 o 6 también. En Estados Unidos 4 o 5, pero nada más uno conoce 2. Sí. Pero mientras más niveles de institucionalidad tienen los países. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas sociedades altamente desarrolladas no viven de la política. Trabajan en el sector privado. ¿Y qué hace eso? La mercantilización de la política y el clientelismo y el individualismo exacerbado de los últimos 25 años de República Dominicana. Que tú tengas un partido y esa es tu inversión. Y si llega y tú vas a vivir de eso, porque como decía Max Weber, hay 2 ciudadanos. Los que viven de la política y los que viven para la política. Esos son los que tienen mayor sensibilidad social. Profesor, hay una situación que usted analizaba y no quisiera dejar que termine el programa sin hacerle esa pregunta, que usted como profesional de la sociología pueda darnos una luz sobre las encuestas, sobre la percepción electoral del momento. Ya conocemos de los resultados de las diferentes encuestas, pero falta todavía menos de un año, faltan unos meses para el proceso electoral. La percepción que hay en los actuales momentos y el tiempo que falta para las elecciones presidenciales de mayo, ¿cree usted que se mantenga ese mismo comportamiento electoral para esa fecha? Mira, el que te diga eso no es objetivo ni actúa con rigurosidad, porque faltan 10 meses. Entonces, como dice el Fondo Monetario Internacional, te está diciendo que en los últimos 60 años nunca se había vivido el momento de mayor incertidumbre en el mundo, es este que estamos viviendo. Incertidumbre. Y Foro Económico Global habla de lo que se llama riesgo global. Entonces, pueden haber situaciones muy catastróficas en un país determinado que te puede cambiar el comportamiento electoral en 2 o 3 meses. Si tú me dices ahora mismo qué candidato se perfila como seguro ganador ahora, hoy, entonces yo te puedo decir que Abinader, siendo objetivo y lo más serio, hoy. Bueno. ¿Por qué? Porque todas las encuestas creíbles que uno ha tenido oportunidad de verlas te lo dicen. Bueno, entonces hay que seguir evaluando el panorama político. Sí. Doctor, despida usted. No, dar las gracias a don Cándido, que como siempre ha venido a ayudarnos y a disertar con nosotros aquí en este programa, y a nuestro público, Guillermo, que noche tras noche está con nosotros, y decirles que hasta mañana. Así es. Feliz noche.